Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la materia de electrotecnia, somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca de motores universales. El motor universal es un tipo de motor el cual puede ser alimentado con corriente alterna o corriente continua. Es indistinto. Las características fundamentales no varían, ya sea este alimentado de una forma u otra. Por regla general se utiliza la corriente alterna y este tipo de motores también es conocido como motor monofásico en serie. Características principales. Funciona con corriente alterna y corriente directa, posee un par de arranque muy elevado, la velocidad es directamente proporcional a la corriente, se utilizan en herramientas manuales, ya sean electrodomésticos, y para invertir el sentido de rotación se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Para la construcción de un motor universal necesitamos lo siguiente: bobinas inducidas, bobinas conductoras, escobillas, resortes, tapas o escudos. Las bobinas conductoras son aquellas que se conocen con el nombre de inductores o campos inductores. Las bobinas inducidas es el rotor bobinado, el cual recibe el nombre de inducido o armadura. Las escobillas son fabricadas de carbón por ser un material suave y con coeficiente de temperatura negativo. Los resortes se utilizan para mantener las escobillas en su lugar por medio de presión mecánica, y las tapas o escudos sirven para sostener el eje del motor y darle la estructura mecánica al motor. Este tipo de motor se puede encontrar tanto en una máquina de afectar, en una locomotora, en una batidora, en un taladro eléctrico, electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar. Esto nos da una idea del margen de potencia que pueden llegar a tener. Suelen encontrarse de 3.000 a 8.000 RPM, aunque también se pueden encontrar hasta 12.000 RPM. Estos motores cuentan con la ventaja de que pueden construirse para cualquier velocidad de giro y resulta sumamente fácil encontrar grandes velocidades, cosa que no es posible con otros motores. Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo voy a dar a continuación de aplicación de los motores de corriente alterna. Como podemos escuchar, mi compañera que dio una pequeña introducción sobre el tema. Me toca tratar sobre las características. Trabaja una de estas características, dice el primer punto, se trabajará a partir de la ampliación de corriente alterna. Otra característica sería para regulación de su velocidad de giro, se hace a través de variadores electrónicos de frecuencia. Otra sería como par motor, depende del campo de giratorio. Par de arranque escaso, también par básicos, estator y rotor, trabaja a velocidad fija y no pueden operar a bajas velocidades, más baratos y de fabricar, pueden ser monofásicos o trifásicos, utilizados en trabajos con precisión. Una de las ventajas sería un bajo costo, se puede reducir su reducido tamaño, su poco peso, es aplicado en domésticos, se lo puede llevar a cabo de este mantenimiento. Se denominan las escobillas hasta el fin de la vida de electrodomésticos. Una desventaja de estos motores será que necesitan mantenimiento. Cambio de las escobillas serían como que no alimentarlos sin carga, ya que al funcionar en vacío el motor puede acelerarse hasta unas velocidades que produzcan unas intensidades de corriente a las bobinas que quemen los aislantes y el motor. Los motores sincrónicos y asincrónicos. Una diferencia de estos motores serían como que el motor asincrónico no es un imán, no es un imán permanente, sino que es un electroimán. El motor asíncrono
tiene un par de arranque propio de la máquina. A comparación del síncrono, este tiene que tener un par de arranque exterior, ya sea proporcionando por otra máquina externa. Motores sincrónicos. Los motores sincrónicos, llamados así porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores sincrónicos se han usado en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. Su arranque ha sido siempre complicado, ya que por el uso ha estado muy limitado. Actualmente se han encontrado nuevos sistemas de arranque de los motores sincrónicos y nuevos diseños, por lo que el motor sincrónico comienza a tener un nuevo auge. Arranque de un motor trifásico sincrónico. En estos motores hay 4 arranques diferentes para este tipo de motor. El primero tenemos como motor un motor asincrónico, el segundo como un motor asincrónico por sincronizado, el tercero será utilizando un motor secundario auxiliar para el arranque, y cuarto como un motor asincrónico usando un tipo de arrollamiento diferente. Llevará unos anillos rozantes que conectarán la rueda polar del motor con el arrancador. Motores asincrónicos. Los motores asincrónicos o de inducción son un tipo de motores eléctricos de corriente alterna, ya que este motor asincrónico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla o bobinado, y es un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas en 320 grados. ¿Cómo funciona un motor asincrónico? Los motores asincrónicos funcionan mediante el principio de la inducción mutua de Faraday. Lo que ocurre es que al aplicar una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras del motor asincrónico se produce un campo magnético giratorio, también conocido como un campo rotante. Este campo rotante genera transiciones eléctricas debido a que gira alrededor del rotor de un motor campo estático. Tipos de motores asincrónicos. Como comentábamos, podemos encontrar motores asincrónicos dependiendo del rotor. Como primero tenemos los motores asincrónicos de jaula de ardilla, que a diferencia de un bucle o cerrado o un bucle simple, estos motores utilizan una pieza muy similar a la jaula de ardilla, donde se produce el campo magnético relativo. Esta pieza es la que recubre el rotor del motor asincrónico. Otro sería el motor asincrónico de anillos rozantes. Este tipo de motores necesita una baja corriente de arranque pequeña de inducción. Los mismos se recomiendan para aplicaciones con elevada inercia rotativa, como son los molinos eléctricos. También dependiendo del campo magnético, generando otros tipos de motores, como tenemos los motores asíncronos trifásicos. Es el más utilizado, ya que el mismo se compone de un estator que se fabrica apilando láminas de acero de ranuras finas a altamente permeables dentro de un marco de acero o de hierro fundido. Los motores asíncronos monofásicos. Estos motores, en el caso de asíncronos monofásicos, el estator tiene un devadado monofásico y el rotor es la jaula de ardilla. A diferencia de los motores asíncronos trifásicos, estos son de menor potencia. Aplicación. Los motores asíncronos se componen, su aplicación sería como los compresores se usan para extraer, almacenar, motobombas eléctricas para extraer y bombear agua a largas distancias, también los ventiladores auxiliares industriales para la extracción de calor en las industrias. Los ventiladores centrífugos se utilizan para poder dar refrigeración en las industrias. En los motores síncronos se la pueden aplicar en las industrias mineras, también en la siderurgia, también se lo puede aplicar en las fábricas de papel, en las fábricas de cemento, en las industrias arroceras se eligen este tipo de motores, y por último tenemos los sistemas de cangilones. Muchas gracias. A continuación mi compañero va a seguir con el siguiente tema.
corrección de temperatura. Cuando hablamos de corrección de temperatura, estamos hablando de una temperatura al ambiente o la máxima temperatura que se puede alcanzar. La temperatura ambiente alta fluye desfavorablemente en la conducción de electricidad, debido a que la resistencia eléctrica aumenta. Por el contrario, a menor temperatura produce mejor electricidad. De hecho, hay un fenómeno que se llama superconductividad. Se presenta en algunos materiales a temperaturas por debajo de los 200 grados centígrados. Para temperaturas normales o a temperaturas al ambiente se dan los siguientes valores. De una temperatura de 31 a 35 grados centígrados es 0,91. O también a los 60 grados centígrados. Y a los 75 grados centígrados es 0,94. Y a los 75 grados centígrados es 0,96. Pero también tenemos una aplicación. Puede ser la condición de prueba para medir las células fotovoltaicas o módulos de potencia de salida nominal. Condiciones de prueba estándar que se utilizan con las cifras de rendimiento. De modo que los módulos se pueden comprar con eficacia. Las condiciones de ensayo han sido desarrollados para presentar mayor rendimiento de los dispositivos fotovoltaicos en condiciones del mundo real. Cuando hablamos de corrección de temperatura, también estamos hablando de lo que se llaman nominales de salida. Al hacer comparación de un sistema eléctrico para su casa o para su hogar, asegúrese que el distribuidor con el que usted está hablando le dé condiciones reales de PTC. ¿Qué quiere decir un PTC? Es el que aumenta la temperatura y también aumenta la resistencia en kilovatios de horas por día. Nos hemos dado cuenta en varias concesionarias de ficha única de STC, rates kilovatios de horas al día, que no es la calificación del CCA que usted utiliza, determinadas cantidades de reembolso. Asegúrese que cuando la comparación de compras, que usted está comparando manzanas con manzanas, y también en insistir en la recepción de un sistema real de calificación de PTC, que incluye el índice de eficiencia tanto de los módulos y del inversor. El PTC se refiere al PV USA en condiciones de prueba, las cuales fueron desarrolladas para probar y para comparar los sistemas fotovoltaicos, como parte de los PV USA, que significa fotovoltaica para las escalas de utilidad y aplicación del proyecto PTC. Son 1000 vatios por metros cuadrados en irradiación solar a 20 grados de temperatura del aire acondicionado, y la velocidad del viento de 1 metro por segundo a 10 metros sobre el nivel del suelo. Fabricantes fotovoltaicos utilizan condiciones de prueba estándar de STC para evaluar sus productos fotovoltaicos. La calificación del PTC, que es inferior a la calificación del STC, es generalmente reconocida como una medida para realistas de producción fotovoltaica, debido a que las condiciones de prueba mejor reflejan las condiciones solares y climáticas del mundo real. En comparación con el grado de la STC, todas las puntuaciones en la lista son de DC vatios, que quiere decir corriente continua. Ni de cuenta el PTC ni el STC son todas las pérdidas del mundo real. Sistemas solares reales producen resultados inferiores debido al voltaje de la célula, que cae sobre 0,08 voltios por grado centígrado. En el entorno superan los 25 grados centígrados, que eso hace el STC. Por lo tanto, la clasificación del STC a 17 voltios en realidad pueden convertirse en una calificación de PTC de 15 a 16 voltios, y el uso de la ley de Ohm, voltios amperios veces igual a voltios, que equivalen a la energía, por lo que un voltaje reducido significa vatios reducidos. El factor de corrección de temperatura, para tomar en cuenta la caída de la tensión debido a la temperatura de la célula. La temperatura de la célula que opera es en grados centígrados a 25 grados centígrados por menos 0,5% de grados centígrados. Y para corregir a las condiciones de prueba, utilice factores de corrección en la resolución de problemas con el STC o el PTC para la aplicación del problema. Gracias. Aplicación de los motores de corriente alterna. Un motor de corriente alterna es un motor eléctrico que funciona con este tipo de alimentación eléctrica.
En la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de aplicaciones, debido fundamentalmente a que consigues un buen rendimiento, un bajo mantenimiento y la sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asíncronos. El motor de corriente alterna síncrono tiene la característica de que su velocidad de giro es proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Los motores de corriente alterna se usan en compresores, motobombas, entre otros. Los motores de corriente alterna síncronos se utilizan por lo general en las grandes industrias y en fábricas. Variación de efectos y voltaje. Cuando el voltaje en los terminales de los equipos de utilización se desvía del valor de la placa de características del equipo, el rendimiento y la vida de operación del equipo quedan afectados. El efecto puede ser menor o serio, dependiendo de la característica del equipo y la cantidad de desviación de voltaje de la placa de características. La causa de carga permisible del voltaje debe esperar cualquier reducción por debajo del voltaje nominal, que puede ser causada en condiciones de carga completa en el punto de conexión de la fuente de energía. La pérdida de voltaje problemática también puede ocurrir en otros lugares, si las conexiones eléctricas o conexiones mecánicas son imperfectas y crean una resistencia inesperada. Dichos compuestos pueden existir en el panel de distribución, en el enchufe del medidor o incluso donde las caídas de energía en el exterior presionan las líneas de alimentación de los postes, donde hay grandes diferencias entre el voltaje sin carga y el voltaje de operación. Se puede determinar las fuentes de caída de voltaje tomando lecturas del voltímetro en diferentes circuitos. Estos puntos pueden estar delante del medidor, después del cortacircuitos, los terminales del dispositivo y otras ubicaciones. Variación de temperatura. El aumento de temperatura por efecto de las pérdidas eléctricas y mecánicas está ligado a condiciones de servicio del motor. Bajo condiciones normales de operación, la máquina puede recalentarse por funcionamiento ininterrumpido hasta alcanzar en su carcasa 40 o 50 grados Celsius por sobre la temperatura ambiente. Aunque todos los motores incorporan sistemas de ventilación, por medio de ventiladores adosados al rotor, se produce ventilación forzada de aire al interior de la máquina. Estos producen intercambio de calor hacia el ambiente por efecto de radiación, eliminando el efecto de calor en su interior y manteniendo la temperatura del motor dentro de parámetros de diseño. Las variaciones de temperatura influyen directamente sobre la temperatura de funcionamiento del motor. Buenas tardes, mi nombre es Kelvin Yair Hidalgo Llanos y continuaré con la exposición de mis compañeros. Me ha tocado el tema de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces por segundo que la tensión cambia de sentido y vuelve a la condición inicial. Es expresada en ciclos por segundo o hertz y simbolizada por Hz. Es el número de veces que un determinado evento se repite en determinado intervalo de tiempo. La frecuencia en la red de alimentación utilizada en Latinoamérica es de 50 Hz a 60 Hz, dependiendo del país. Eso significa que la tensión de la red, repito, su ciclo 70 veces por segundo. Es un factor importante ya que influye directamente en la rotación del motor eléctrico. Un ejemplo para calcular la velocidad de un motor conociendo el número de polos es Ns igual a 60 por Hz dividido para el número de polos dividido para 2. Un ejemplo, un motor de 4 polos conectados a una línea de 50 Hz de velocidad sincrónica sería Ns es igual a 60 por 50 dividido a 4 sobre 2, eso es igual a 1500 RPM o revoluciones por minuto. Esto es muy práctico cuando variamos la frecuencia a través de variadores de velocidad. De esa manera podremos informar al cliente a qué velocidad girará el motor en función de la frecuencia que establezcamos. Mi siguiente tema es potencia de salida. Aunque la energía sea una sola, la misma puede presentarse de formas diferentes. Si conectamos una resistencia a una red eléctrica con tensión, pasará una corriente eléctrica que calentará la resistencia. La resistencia absorbe energía eléctrica y la transformará en calor, que también es una forma de energía. Un motor eléctrico absorbe energía eléctrica de la red y la transforma en energía mecánica disponible en la punta del eje. Circuitos de corriente continua. La potencia eléctrica en circuitos de corriente continua puede ser obtenida a través de la relación de la tensión U, corriente I y resistencia R implicadas en el circuito, o sea, P es igual a U por I, o
P es igual a U al cuadrado sobre R, o P es igual a R por I al cuadrado. Cualquiera de estas tres está expresada en watts, donde U es igual a la tensión en volt, I corriente en amperios, R resistencia en ohmios y la P potencia medida en watt. Circuito de corrientes alterna. Resistencia. En el caso de las resistencias, cuanto mayor sea la tensión de la red, mayor será la corriente y más deprisa la resistencia se calentará. Esto quiere decir que la potencia eléctrica será mayor. La potencia eléctrica absorbida de la red en el caso de la resistencia es calculada multiplicándose la tensión de la red por la corriente. Si la resistencia carga es monofásica, P es igual a U sub F por I sub F, esto en watts. En el sistema trifásico, la potencia en cada fase de la carga será a P sub F igual a U sub F por I sub F, como si fuese un sistema monofásico independiente. La potencia total será la suma de las potencias de las tres fases, o sea, P es igual a 3P sub F igual a 3 por U sub F por I sub F. Recordando que el sistema trifásico está conectado en estrella o triángulo, tenemos las siguientes relaciones. Conexión estrella. U es igual a raíz cuadrada de 3 sub F por U sub F e I es igual a I sub F. Conexión triángulo. U es igual a U sub F e I es igual a raíz cuadrada de 3 sub F I sub F. De esta forma, la potencia total para ambas conexiones será P es igual a raíz cuadrada de 3 por U por I, esta en watts. Nota, esta expresión vale para la carga formada por resistencias donde no hay desfase de la corriente. Cargas reactivas. Para las cargas reactivas, o sea, donde existe desfasaje entre el ángulo de la tensión y de la corriente, como es el caso de los motores de inducción, este desfasaje tiene que ser considerado y la expresión queda P es igual a 3 por U por I por coseno de alfa por doble expresada en watts, donde U es igual a la tensión de la línea, I corriente de la línea y coseno de alfa es un ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de fase. Eso sería todo, compañeros. Les agradecemos, somos el grupo E, por ponernos atención y al ingeniero también por permitirnos explicar esta clase, esperando que haya quedado todas sus dudas despejadas. Muchísimas gracias, hasta luego.